Capítulo 26. Formación de la orina por los riñones. 1. Filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control. Múltiples funciones del riñón en la homeostasis. La mayoría de las personas saben que los riñones tienen una función importante: eliminar del cuerpo los materiales de desecho que se han ingerido o que ha producido el metabolismo. Una segunda función que es especialmente crítica es controlar el volumen y la composición de los líquidos corporales. En lo que respecta al agua y casi todos los electrolitos del cuerpo, el equilibrio entre los ingresos, debidos a la ingestión y a la producción metabólica, y las salidas, debidas a la excreción o al consumo metabólico, lo mantienen en gran medida los riñones. Esta función reguladora de los riñones mantiene el ambiente interno estable necesario para que las células desempeñen sus diversas actividades. Los riñones realizan sus funciones más importantes, filtrando el plasma y eliminando sustancias del filtrado con una intensidad variable, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Finalmente, los riñones aclaran las sustancias no deseadas del filtrado, y por tanto del cuerpo, excretándolas a la orina, mientras devuelven las sustancias necesarias de nuevo a la sangre. Aunque este capítulo y los siguientes se centrarán sobre todo en el control de la excreción renal de agua, electrolitos y productos de desecho metabólico, los riñones ejercen numerosas funciones homeostáticas, entre ellas las siguientes: excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. Regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico. Regulación de la osmolalidad del líquido corporal y de las concentraciones de electrolitos. Regulación de la presión arterial. Regulación del equilibrio ácido-básico. Secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Gluconeogenia. Excreción de productos metabólicos de desecho, sustancias químicas extrañas, fármacos y metabolitos de hormonas. Los riñones son los principales medios de eliminación de los productos de desecho del metabolismo que ya no necesita el cuerpo. Estos productos son la urea, del metabolismo de los aminoácidos, la creatinina, de la creatina muscular, el ácido úrico, de los ácidos nucleicos, los productos finales del metabolismo de la hemoglobina, como la bilirrubina, y los metabolitos de varias hormonas. Estos productos de desecho deben eliminarse del cuerpo tan rápidamente como se producen. Los riñones también eliminan la mayoría de las toxinas y otras sustancias extrañas que el cuerpo produce o ingiere, como los pesticidas, los fármacos y los aditivos alimentarios. Regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico. Para el mantenimiento de la homeostasis, la excreción de agua y electrolitos debe corresponderse de forma precisa con su ingreso. Si los ingresos superan a la excreción, la cantidad de esa sustancia en el cuerpo aumentará. Si la ingestión es menor que la excreción, la cantidad de esa sustancia en el cuerpo se reducirá. La ingestión de agua y de muchos electrolitos está gobernada sobre todo por los hábitos de bebida y comida de la persona, y los riñones deben ajustar su excreción a su ingestión. La figura 26.1 muestra la respuesta de los riñones a un incremento brusco de 10 veces de la ingestión de sodio, desde un valor bajo de 30 miliequivalentes/día a un valor alto de 300 miliequivalentes/día. En los 2 a 3 días siguientes del aumento de la ingestión de sodio, la excreción renal también aumenta hasta alrededor de 300 miliequivalentes/día, de manera que se restablece el equilibrio entre la ingestión y la salida. Pero durante la adaptación renal en esos 2 a 3 días a la elevada ingestión de sodio se produce una acumulación modesta de sodio que incrementa ligeramente el volumen de líquido extracelular y desencadena cambios hormonales y otras respuestas compensadoras que indican a los riñones que aumenten la excreción de sodio. La capacidad de los riñones de alterar la excreción de sodio en respuesta a los cambios en su ingestión es enorme. Estudios experimentales han demostrado que, en muchas personas, la ingestión de sodio puede aumentarse a 1500 miliequivalentes/día, más de 10 veces con respecto a lo normal, o reducirse a 10 miliequivalentes/día, menos de una décima parte de lo normal, con cambios relativamente pequeños en el volumen de líquido extracelular o en la concentración plasmática de sodio. Esto es también cierto para el agua y la mayoría de los demás electrolitos, como los iones cloro, potasio, calcio, hidrógeno, magnesio y fosfato. En los siguientes capítulos, expondremos los mecanismos específicos que permiten a los riñones realizar estas proezas asombrosas de la homeostasis. Regulación de la presión arterial. Como se comentó en el capítulo 19,
Los riñones desempeñan una función dominante en la regulación a largo plazo de la presión arterial al excretar cantidades variables de sodio y agua. Los riñones también contribuyen a la regulación a corto plazo de la presión arterial mediante la secreción de hormonas y factores o sustancias vasoactivos, como la renina, que dan lugar a la formación de productos vasoactivos, por ejemplo, la angiotensina 2. Regulación del equilibrio ácido-básico. Los riñones contribuyen a la regulación ácido-básica junto a los pulmones y los amortiguadores del líquido corporal mediante la excreción de ácidos y la regulación de los depósitos de amortiguadores en el líquido corporal. Los riñones son los únicos medios de eliminar ciertos tipos de ácidos, como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico, que genera el metabolismo de las proteínas. Regulación de la producción de eritrocitos. Los riñones secretan eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos por células madre hematopoyéticas en la médula ósea, como se expone en el capítulo 32. Un estímulo importante para la secreción de eritropoyetina por los riñones es la hipoxia. Los riñones son responsables normalmente de la mayor parte de la eritropoyetina secretada a la circulación. En las personas con una nefropatía grave o en los que se han extirpado los riñones y están en hemodiálisis, aparece una anemia grave debido a la menor producción de eritropoyetina. Regulación de la producción de 1,25-dihidroxivitamina D3. Los riñones producen la forma activa de la vitamina D, 1,25-dihidroxivitamina D3, calcitriol, mediante la hidroxilación de esta vitamina en la posición número 1. El calcitriol es esencial para el depósito normal del calcio en el hueso y la reabsorción del calcio en el aparato digestivo. Como se expuso en el capítulo 79, el calcitriol desempeña una función importante en la regulación del calcio y del potasio. Síntesis de glucosa. Los riñones sintetizan glucosa a partir de los aminoácidos y otros precursores durante el ayuno prolongado, un proceso denominado gluconeogenia. La capacidad de los riñones de añadir glucosa a la sangre durante periodos prolongados de ayuno rivaliza con la del hígado. En las nefropatías crónicas o en la insuficiencia renal aguda, estas funciones homeostáticas se interrumpen y aparecen con rapidez anomalías intensas en los volúmenes del líquido corporal y en su composición. Ante una insuficiencia renal completa, se acumulan en el cuerpo suficiente potasio, ácidos, líquido y otras sustancias como para causar la muerte en unos días, a no ser que se inicien intervenciones clínicas como la hemodiálisis para restablecer, al menos parcialmente, los equilibrios de los líquidos y los electrolitos corporales. Anatomía fisiológica de los riñones. Organización general de los riñones y de la vía urinaria. Los riñones se disponen en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal, figura 26.2. Cada riñón de un ser humano adulto normal pesa unos 150 gramos y tiene el tamaño aproximado de un puño cerrado. La cara medial de cada riñón contiene una región con una muesca, llamada ilio, por la que pasan la arteria y vena renales, los linfáticos, la inervación y el uréter, que transporta la orina final desde el riñón hasta la vejiga, donde se almacena hasta que se vacía. El riñón está rodeado de una cápsula fibrosa y tensa que protege sus estructuras internas delicadas. Si se cortan los riñones de arriba a abajo, las dos regiones principales que pueden verse son la corteza externa y las regiones internas de la médula. La médula se divide en 8 a 10 masas de tejido en forma de cono llamadas pirámides renales. La base de cada pirámide se origina en el borde entre la corteza y la médula y termina en la papila, que se proyecta en el espacio de la pelvis renal, una continuación en forma de abanico de la porción superior del uréter. El borde externo de la pelvis se divide en bolsas abiertas, llamadas cálices mayores, que se extienden hacia abajo y se dividen en los cálices menores, que recogen la orina de los túbulos de cada papila. Las paredes de los cálices, la pelvis y el uréter contienen elementos contráctiles que empujan la orina hacia la vejiga, donde se almacena hasta que se vacía en la micción, que se comenta más adelante en este capítulo. Irrigación renal. El riego sanguíneo de los dos riñones es normalmente de alrededor del 22% del gasto cardíaco, o 1100 ml por minuto. La arteria renal entra en el riñón a través del ilio y después se ramifica progresivamente hasta formar las arterias interlobulares, las arterias arciformes, las arterias interlobulares, también denominadas arterias radiales, y las arteriolas aferentes, que acaban en los capilares glomerulares, donde se filtran grandes cantidades de líquido y solutos, excepto las proteínas plasmáticas. Para comenzar,
La formación de orina, figura 26, 3. Los extremos distales de los capilares de cada glomérulo coalescen hasta formar la arteriola eferente, que llega a la segunda red capilar, los capilares peritubulares, que rodean a los túbulos renales. La circulación renal tiene la particularidad de contar con dos lechos capilares, los capilares glomerulares y los peritubulares, que están dispuestos en serie y están separados por las arteriolas eferentes, que ayudan a regular la presión hidrostática en los dos grupos de capilares. La presión hidrostática alta en los capilares glomerulares, de unos 60 milímetros de mercurio, da lugar a una filtración rápida, mientras que una presión hidrostática mucho menor en los capilares peritubulares, de unos 13 milímetros de mercurio, permite una reabsorción rápida de líquido. Al ajustar la resistencia de las arteriolas aferente y eferente, los riñones pueden regular la presión hidrostática en los capilares glomerulares y peritubulares, cambiando el filtrado glomerular, la reabsorción tubular o ambas en respuesta a las demandas homeostáticas del cuerpo. Los capilares peritubulares se vacían en los vasos del sistema venoso que discurren paralelos a los vasos arteriolares. Los vasos sanguíneos del sistema venoso forman progresivamente la vena interlobular, la vena arciforme, la vena interlobular y la vena renal, que deja el riñón junto a la arteria renal y el uréter. Asterisco 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 asterisco. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Cada riñón en el ser humano contiene alrededor de 800.000 a 1.000.000 de nefronas, cada una capaz de formar orina. El riñón no puede regenerar nefronas nuevas. Por tanto, en la lesión, la enfermedad o el envejecimiento normal renal, hay una reducción gradual del número de nefronas. Después de los 40 años, el número de nefronas funcionantes suele reducirse alrededor de un 10% cada 10 años, de forma que a los 80 años muchas personas tienen un 40% menos de nefronas funcionantes que a los 40. Esta pérdida no pone en peligro la vida, porque los cambios adaptativos en el resto de las nefronas les permiten excretar las cantidades adecuadas de agua, electrolitos y productos de desecho, como se comenta en el capítulo 31. Cada nefrona contiene 1. Un penacho de capilares glomerulares llamado glomérulo, por el que se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre, y 2. Un túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina en su camino a la pelvis del riñón, figura 26, 3. El glomérulo contiene una red de capilares glomerulares que se ramifican y anastomosan, que, comparados con otros capilares, tienen una presión hidrostática alta, de unos 60 milímetros de mercurio. Los capilares glomerulares están revestidos de células epiteliales y todo el glomérulo está cubierto por la cápsula de Bowman. El líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al túbulo proximal, que se encuentra en la corteza del riñón, figura 26, 4. Desde el túbulo proximal, el líquido fluye hacia el asa de Henle, que desciende hasta la médula renal. Cada asa consta de una rama descendente y otra ascendente. Las paredes de la rama descendente y el segmento inferior de la rama ascendente son muy finas, y por tanto se denominan segmento fino del asa de Henle. Después de que la rama ascendente del asa ha vuelto a la corteza, su pared se engruesa mucho y se denomina segmento grueso del asa ascendente. Al final de la rama ascendente gruesa hay un segmento corto, que tiene en su pared una placa de células epiteliales especializadas conocida como mácula densa. Como diremos más adelante, la mácula densa es importante para controlar la función de la nefrona. Más allá de la mácula densa, el líquido entra en el túbulo distal, que, como el túbulo proximal, se dispone en la corteza renal. A este le sigue el túbulo conector y el túbulo colector cortical, que conduce al conducto colector cortical. Las partes iniciales de 8 a 10 conductos colectores corticales se unen para formar un solo conducto colector mayor que discurre hacia abajo el interior de la médula y se convierte en el conducto colector medular. Los conductos colectores se funden para formar progresivamente conductos cada vez mayores que finalmente se vacían en la pelvis renal a través de las puntas de las papilas renales. En cada riñón hay unos 250 conductos colectores muy grandes y cada uno recoge la orina de unas 4.000 nefronas. Diferencias regionales en la estructura de la nefrona, nefronas corticales y justamedulares. Aunque cada nefrona tiene todos los componentes descritos antes,
Hay algunas diferencias, dependiendo de la profundidad a la que esté la nefrona dentro de la masa renal. Aquellas nefronas que tienen glomérulos localizados en la corteza externa, se denominan nefronas corticales, tienen asas de Henle cortas que penetran solo una distancia corta en la médula, figura 26.5. Alrededor del 20-30% de las nefronas tienen glomérulos que se disponen en la profundidad de la corteza renal cerca de la médula, y se denominan nefronas justamedulares. Estas nefronas tienen asas de Henle grandes que discurren hasta la médula, en algunos casos con un recorrido completamente intramedular hasta desembocar en las papilas renales. Las estructuras vasculares que irrigan las nefronas justamedulares también difieren de las que irrigan las nefronas corticales. En las nefronas corticales todo el sistema tubular está rodeado de una red extensa de capilares peritubulares. En las nefronas justamedulares, las arteriolas eferentes largas se extienden desde los glomérulos hasta la médula externa, y después se dividen en capilares peritubulares especializados, llamados vasos rectos, que se extienden hasta la médula, al lado de las asas de Henle. Como las asas de Henle, los vasos rectos vuelven a la corteza y se vacían en las venas corticales. Esta red especializada de capilares en la médula desempeña una función esencial en la formación de una orina concentrada, y se analiza en el capítulo 28. Micción. La micción es el proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Se realiza en dos pasos. Primero, la vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta por encima de un umbral. Esto desencadena el segundo paso, que es un reflejo nervioso, llamado reflejo miccional, que vacía la vejiga, o, si esto falla, provoca al menos un deseo de orinar. Aunque el reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, centros presentes en la corteza cerebral o en el tronco del encéfalo pueden inhibirlo o facilitarlo. Anatomía fisiológica de la vejiga. La vejiga urinaria, que se muestra en la figura 26.6, es una cámara de músculo liso compuesta de dos partes principales. 1. El cuerpo, que es la principal parte de la vejiga en la que se acumula la orina, y 2. El cuello, que es una extensión en forma de abanico del cuerpo, que pasa en sentido inferior y anterior hasta el triángulo urogenital, y se conecta con la uretra. La parte inferior del cuello de la vejiga también se llama uretra posterior por su relación con la uretra. El músculo liso de la vejiga se llama músculo detrusor. Sus fibras musculares se extienden en todas las direcciones y, cuando se contraen, pueden aumentar la presión en la vejiga hasta 40 a 60 milímetros de mercurio. Así que la contracción del músculo detrusor es un paso importante en el vaciamiento de la vejiga. Las células musculares lisas del músculo detrusor se fusionan entre sí, de manera que existen vías eléctricas de baja resistencia de una célula muscular a otra. De este modo un potencial de acción puede propagarse a través del músculo detrusor, desde una célula muscular a la siguiente, para provocar la contracción de toda la vejiga a la vez. En la pared posterior de la vejiga, inmediatamente por encima del cuello de la vejiga, hay una pequeña zona triangular llamada trígono. En la parte más inferior del vértice del trígono, el cuello de la vejiga se abre en la uretra posterior, y los dos uréteres entran en la vejiga en los ángulos más superiores del trígono. El trígono puede identificarse por el hecho de que su mucosa, el recubrimiento interno de la vejiga, es lisa, al contrario que el resto de la mucosa vesical, que está plegada y forma arrugas. Cada uréter, en su entrada en la vejiga, discurre en sentido oblicuo a través del músculo detrusor y después pasa otros 1 o 2 cm por debajo de la mucosa vesical antes de vaciarse en la vejiga. El cuello de la vejiga, uretra posterior, tiene 2 a 3 centímetros de longitud, y su pared está compuesta del músculo detrusor entrelazado con una gran cantidad de tejido elástico. El músculo en esta zona se llama esfínter interno. Su tono natural mantiene normalmente el cuello de la vejiga y la uretra posterior vacías de orina, y, por tanto, impide el vaciamiento de la vejiga hasta que la presión en la parte principal de la vejiga aumenta por encima de un umbral crítico. Más allá de la uretra posterior, la uretra atraviesa el diafragma urogenital, que contiene una capa de músculo llamada esfínter externo de la vejiga. Este músculo es un músculo esquelético voluntario, al contrario que el músculo del cuerpo de la vejiga y del cuello de la vejiga, que es totalmente músculo liso. El músculo del esfínter externo está bajo un control voluntario del sistema nervioso,
y puede usarse para impedir conscientemente la micción incluso cuando los controles involuntarios intentan vaciar la vejiga. Inervación de la vejiga. La principal inervación nerviosa de la vejiga es a través de los nervios pélvicos, que conectan con la médula espinal a través del plexo sacro, sobre todo los segmentos S2 y S3, figura 26.7. En los nervios pélvicos discurren fibras nerviosas sensitivas y motoras. Las fibras sensitivas detectan el grado de distensión de la pared de la vejiga. Las señales de distensión de la uretra posterior son especialmente fuertes y son responsables sobre todo de iniciar los reflejos que provocan el vaciado de la vejiga. Los nervios motores transmitidos en los nervios pélvicos son fibras parasimpáticas. Estas terminan en las células ganglionares localizadas en la pared de la vejiga. Después, nervios posganglionares cortos inervan el músculo detrusor. Además de los nervios pélvicos, otros dos tipos de inervación son importantes para la función vesical. Los más importantes son las fibras motoras esqueléticas que llegan a través del nervio pudendo hasta el esfínter vesical externo. Se trata de fibras nerviosas somáticas que inervan y controlan el músculo esquelético voluntario del esfínter. Además, la vejiga recibe la inervación simpática de la cadena simpática a través de los nervios hipogástricos, que conectan sobre todo con el segmento L2 de la médula espinal. Estas fibras simpáticas estimulan principalmente los vasos sanguíneos, y tienen poco que ver con la contracción de la vejiga. Algunas fibras nerviosas sensitivas también pasan a través de los nervios simpáticos, y pueden ser importantes en la sensación de plenitud, y en algunos pacientes, de dolor. Transporte de orina desde el riñón hasta los uréteres y la vejiga. La orina que sale de la vejiga tiene prácticamente la misma composición que el líquido que fluye de los conductos colectores, no hay cambios significativos en la composición de la orina en su camino a través de los cálices renales hasta los uréteres y la vejiga. La orina que fluye desde los conductos colectores hacia los cálices renales estira los cálices e incrementa su actividad de marcapasos intrínseca, lo que a su vez inicia las contracciones peristálticas que se propagan a la pelvis renal y después a lo largo de la longitud del uréter, forzando así la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. En los adultos, los uréteres tienen normalmente de 25 a 35 centímetros de longitud. Las paredes de los uréteres contienen músculo liso y están inervadas por nervios simpáticos y parasimpáticos, así como por un plexo intramural de neuronas y fibras nerviosas que se extiende a lo largo de toda la longitud de los uréteres. Igual que sucede con otros músculos lisos viscerales, las contracciones peristálticas en el uréter se potencian con la estimulación parasimpática, y se inhiben con la estimulación simpática. Los uréteres entran en la vejiga a través del músculo detrusor en la región del trígono vesical, como se muestra en la figura 26.6. Los uréteres discurren normalmente en sentido oblicuo durante varios centímetros a través de la pared vesical. El tono normal del músculo detrusor en la pared de la vejiga tiende a comprimir el uréter, lo que impide el retroceso, reflujo, de orina desde la vejiga, cuando la presión aumenta en ella durante la micción o la compresión de la vejiga. Cada onda peristáltica a lo largo del uréter aumenta la presión dentro del uréter de manera que la región que atraviesa la pared de la vejiga se abre y permite a la orina fluir hacia la vejiga. En algunas personas, la distancia que el uréter discurre a través de la pared vesical es menor de lo normal, de manera que la contracción de la vejiga durante la micción no siempre ocluye completamente el uréter. Como resultado, se impulsa hacia atrás parte de la orina de la vejiga hasta los uréteres, un trastorno que se conoce como reflujo vesicoureteral. Este reflujo puede aumentar el tamaño de los uréteres y, si es intenso, puede aumentar la presión en los cálices y las estructuras renales de la médula, provocando lesiones en estas regiones. Asterisco 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 sensación de dolor en los uréteres y reflejo uretero-renal. Los uréteres reciben una buena inervación de fibras nerviosas del dolor. Cuando un uréter se bloquea, por ejemplo, por un cálculo ureteral, se produce una constricción refleja intensa acompañada de un dolor intenso. Además, los impulsos dolorosos provocan un reflejo simpático hacia el riñón que contrae las arteriolas renales, lo que reduce la producción renal de orina.
Este efecto se llama reflejo ureterorrenal y es importante para evitar un flujo excesivo de líquido hacia la pelvis de un riñón con un urétero obstruido. Llenado de la vejiga y tono de la pared vesical, la cistometrografía. La figura 26.8 muestra los cambios aproximados en la presión intravesical a medida que la vejiga se llena de orina. Cuando no hay orina en la vejiga, la presión intravesical es aproximadamente de 0, pero cuando se han acumulado 30 a 50 ml de orina, la presión aumenta a 5 a 10 centímetros de agua. Puede recogerse una cantidad adicional, 200 a 300 ml, de orina con solo pequeños aumentos adicionales de la presión. Este nivel constante de presión se debe al tono intrínseco de la propia pared de la vejiga. Por encima de los 300 a 400 ml, la acumulación de orina en la vejiga provoca un aumento rápido de la presión. Sobrepuestos a los cambios de la presión tónica durante el llenado de la vejiga, están los incrementos agudos periódicos de la presión que duran desde unos segundos a más de un minuto. Los valores máximos de presión pueden aumentar desde solo unos centímetros de agua a más de 100 centímetros de agua. Estas presiones máximas se denominan ondas de micción en la cistometrografía y se deben al reflejo miccional. Reflejo miccional. Remitiéndonos de nuevo a la figura 26.8, podemos ver que a medida que se llena la vejiga, empiezan a aparecer muchas contracciones miccionales sobrepuestas, como se muestra en los picos en línea discontinua. Estas se deben al reflejo de distensión iniciado por los receptores sensitivos de distensión en la pared de la vejiga, en especial por los receptores situados en la uretra posterior cuando esta zona comienza a llenarse de orina a presiones vesicales altas. Las señales sensitivas de los receptores de distensión vesicales se conducen a los segmentos sacros de la médula a través de los nervios pélvicos, y después vuelven de nuevo a la vejiga a través de las fibras nerviosas parasimpáticas a través de estos mismos nervios. Cuando la vejiga está solo parcialmente llena, estas contracciones miccionales suelen relajarse espontáneamente tras una fracción de minuto, el músculo detrusor deja de contraerse y la presión vuelve a su valor basal. A medida que la vejiga continúa llenándose, los reflejos miccionales se hacen más frecuentes y provocan contracciones mayores del músculo detrusor. Una vez que comienza el reflejo miccional, este es autorregenerativo. Es decir, que la contracción inicial de la vejiga activa los receptores de distensión que causan un mayor incremento en los impulsos sensitivos que van desde la vejiga y la uretra posterior, lo que aumenta más la contracción refleja de la vejiga. Después el ciclo se repite una y otra vez hasta que la vejiga alcanza un grado fuerte de contracción. Después de algunos segundos a más de un minuto, el reflejo autorregenerativo comienza a cansarse y el ciclo regenerativo del reflejo miccional cesa, lo que permite relajarse a la vejiga. De este modo el reflejo miccional es un solo ciclo completo de 1. Aumento rápido y progresivo de la presión, 2. Un periodo de presión mantenida y 3. Un retorno de la presión al tono basal de la vejiga. Una vez que se ha producido el reflejo miccional pero no se ha vaciado la vejiga, los elementos nerviosos de este reflejo suelen permanecer en un estado de inhibición durante unos minutos a horas o más debido a que aparece otro reflejo miccional. A medida que la vejiga se llena más y más, los reflejos miccionales son más y más frecuentes y poderosos. Una vez que el reflejo miccional es lo suficientemente poderoso, provoca otro reflejo, que pasa a través de los nervios pudendos hasta el esfínter externo para inhibirlo. Si esta inhibición es más potente en el encéfalo que las señales constrictoras voluntarias al esfínter externo, se produce la micción. Si no, la micción no se produce hasta que la vejiga se llena más y el reflejo miccional se hace más potente. Facilitación o inhibición de la micción por el encéfalo. El reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, pero centros encefálicos pueden inhibirlo o facilitarlo. Estos centros son 1. Centros facilitadores e inhibidores potentes situados en el tronco del encéfalo, sobre todo en la protuberancia, y 2. Varios centros localizados en la corteza cerebral que son sobre todo inhibidores, pero pueden hacerse excitadores. El reflejo miccional es la causa básica de la micción, pero los centros superiores ejercen normalmente un control final sobre la micción como sigue. 1. Los centros superiores mantienen el reflejo miccional parcialmente inhibido, excepto cuando se desea la micción. 2. Los centros superiores pueden impedir la micción, incluso aunque se produzca el reflejo miccional,
mediante una contracción tónica del esfínter vesical externo hasta que se presente un momento adecuado. 3. Cuando es el momento de la micción, los centros corticales pueden facilitar que los centros de la micción sacros ayuden a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo inhibir el esfínter urinario externo para que la micción pueda tener lugar. La micción voluntaria suele iniciarse de la siguiente forma. En primer lugar, una persona contrae voluntariamente los músculos abdominales, lo que aumenta la presión en la vejiga y permite entrar una cantidad extra de orina en el cuello de la vejiga y en la uretra posterior bajo presión, lo que estira sus paredes. Esto estimula los receptores de distensión, lo que excita el reflejo miccional y a la vez inhibe el esfínter uretral externo. Habitualmente se vaciará toda la orina dejando, raramente más de 5-10 ml en la vejiga. Anomalías de la micción. La vejiga atónica y la incontinencia debidas a la destrucción de las fibras nerviosas sensitivas. La contracción refleja miccional no puede tener lugar si se destruyen las fibras nerviosas sensitivas que van de la vejiga a la médula espinal, lo que impide la transmisión de las señales de distensión de la vejiga. Cuando esto ocurre, una persona pierde el control vesical, a pesar de unas fibras aferentes intactas desde la médula hasta la vejiga y de unas conexiones neurógenas intactas dentro del encéfalo. En lugar de vaciarse periódicamente, la vejiga se llena al máximo y unas pocas gotas rebosan a la vez a través de la uretra. A esto se le denomina incontinencia por rebosamiento. Una causa común de vejiga atónica es la lesión por aplastamiento en la región sacra de la médula espinal. Ciertas enfermedades pueden también lesionar las raíces nerviosas dorsales que entran en la médula espinal. Por ejemplo, la sífilis puede causar una fibrosis constrictiva alrededor de las fibras de las raíces dorsales, destruyéndolas. Este trastorno se denomina tabes dorsal, y al trastorno vesical resultante se le denomina vejiga tabética. Vejiga automática debida a una lesión de la médula espinal por encima de la región sacra. Si la médula espinal se lesiona por encima de la región sacra, pero los segmentos medulares sacros continúan intactos, todavía pueden aparecer reflejos miccionales típicos. Pero ya no están controlados por el encéfalo. Durante los primeros días a varias semanas posteriores a la lesión, los reflejos miccionales están suprimidos por el estado de shock espinal, causado por la pérdida brusca de impulsos facilitadores procedentes del tronco del encéfalo y del cerebro. Pero si la vejiga se vacía periódicamente mediante sondaje para evitar la lesión vesical producida por su distensión excesiva, la excitabilidad del reflejo miccional aumenta gradualmente hasta que vuelven los reflejos miccionales típicos, entonces se produce un vaciamiento, no anunciado, de la vejiga. Algunos pacientes pueden todavía controlar la micción en este trastorno, estimulando la piel, rascado y pinzado, de la región genital, lo que a veces desencadena un reflejo miccional. Vejiga neurógena sin inhibición debido a la falta de señales inhibidoras del encéfalo. Otra anomalía de la micción es la también conocida como vejiga neurógena sin inhibición, que da lugar a una micción frecuente y relativamente incontrolada. Este trastorno se debe a una lesión parcial de la médula espinal o del tronco del encéfalo que interrumpe la mayoría de las señales inhibidoras. Los impulsos facilitadores pasan continuamente hacia la médula y mantienen los centros sacros tan excitables que incluso una pequeña cantidad de orina desencadena un reflejo miccional incontrolable, lo que da lugar a una micción frecuente. La formación de orina es resultado del filtrado glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La intensidad con la que se excretan diferentes sustancias en la orina representa la suma de tres procesos renales que se muestran en la figura 26.9. 1. La filtración glomerular. 2. La reabsorción de sustancias de los túbulos renales hacia la sangre. Y 3. La secreción de sustancias desde la sangre hacia los túbulos renales. De forma matemática, se expresa velocidad de excreción urinaria igual a velocidad de filtración menos velocidad de reabsorción más velocidad de secreción. La formación de orina comienza cuando una gran cantidad de líquido que casi no dispone de proteínas se filtra desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. La mayor parte de las sustancias del plasma, excepto las proteínas, se filtran libremente, de manera que su concentración en el filtrado glomerular de la cápsula de Bowman es casi la misma que en el plasma. A medida que el líquido abandona la cápsula de Bowman y pasa a través de los túbulos,
se modifica por la reabsorción de agua y solutos específicos, de nuevo hacia la sangre o por la secreción de otras sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos. La figura 26.10 muestra el manejo renal de 4 sustancias hipotéticas. La sustancia mostrada en el panel A se filtra libremente en los capilares glomerulares, pero no se reabsorbe ni secreta, de forma que su excreción es igual a la intensidad con que se filtra. Los riñones manejan de esta forma ciertos productos de desecho, como la creatinina, lo que permite excretar casi todo lo que se filtra. En el panel B, la sustancia se filtra libremente, pero se reabsorbe parcialmente de los túbulos hacia la sangre. Así que la excreción urinaria es menor que la filtración en los capilares glomerulares. En este caso, la excreción se calcula como la filtración menos la reabsorción. Esto es típico de muchos electrolitos del cuerpo, como iones sodio y cloruro. En el panel 100, la sustancia se filtra libremente en los capilares glomerulares pero no se excreta en la orina porque toda la sustancia filtrada se reabsorbe de los túbulos de nuevo a la sangre. Este patrón aparece en algunas sustancias nutritivas de la sangre, como los aminoácidos y la glucosa, lo que permite conservarlas en los líquidos corporales. La sustancia del panel D se filtra libremente en los capilares glomerulares y no se reabsorbe, pero se secretan cantidades adicionales de esta sustancia desde la sangre capilar peritubular a los túbulos renales. Este patrón es frecuente en los ácidos orgánicos y las bases, lo que permite eliminarlos rápidamente de la sangre y excretarlos en grandes cantidades en la orina. La excreción en este caso se calcula en forma de filtración más secreción tubular. Para cada sustancia del plasma hay una combinación particular de filtración, reabsorción y secreción. La intensidad con la que la sustancia se excreta en la orina depende de la intensidad relativa de estos 3 procesos renales básicos: filtración, reabsorción y secreción de diferentes sustancias. En general, la reabsorción tubular es cuantitativamente más importante que la secreción tubular en la formación de la orina, pero la secreción es importante para determinar las cantidades de iones potasio, hidrógeno y algunas otras sustancias que se excretan por la orina. La mayoría de las sustancias que deben eliminarse de la sangre, en especial los productos finales del metabolismo, como la urea, la creatinina, el ácido úrico y los uratos, se reabsorben mal y por ello se excretan en grandes cantidades en la orina. Ciertas sustancias extrañas y fármacos se reabsorben mal pero, además, se secretan desde la sangre a los túbulos, de manera que su excreción es alta. Por el contrario, los electrolitos, como los iones cloro, sodio y bicarbonato, se reabsorben mucho, de manera que solo aparecen en la orina pequeñas cantidades. Ciertas sustancias nutritivas, como los aminoácidos y la glucosa, se reabsorben completamente de los túbulos y no aparecen en la orina, aunque se filtren grandes cantidades por los capilares glomerulares. Cada uno de los procesos, filtrado glomerular, reabsorción y secreción tubular, está regulado de acuerdo con las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, cuando hay un exceso de sodio en el cuerpo, la intensidad con la que el sodio se filtra aumenta y se reabsorbe una fracción menor del sodio filtrado, lo que da lugar a una mayor excreción en la orina. Para la mayoría de las sustancias, la filtración y la reabsorción son muy intensas comparadas con la excreción. Así que ajustes sutiles en la filtración o la reabsorción pueden dar lugar a cambios grandes en la excreción renal. Por ejemplo, un aumento del filtrado glomerular de solo un 10%, de 180 a 198 litros/día, aumentaría el volumen de orina 13 veces, de 1,5 a 19,5 litros/día, si la reabsorción tubular permaneciera constante. En realidad, los cambios en el filtrado glomerular y en la reabsorción tubular suelen actuar de manera coordinada, para producir los cambios necesarios en la excreción renal. ¿Por qué se filtran y después se reabsorben grandes cantidades de solutos en los riñones? Uno podría cuestionarse la sabiduría del hecho de filtrar grandes cantidades de agua y solutos y después reabsorberlos en su mayoría. Una ventaja de un filtrado glomerular alto es que permite a los riñones eliminar con rapidez productos de desecho del cuerpo que dependen sobre todo de la filtración glomerular para su excreción. La mayoría de los productos de desecho se absorbe mal en los túbulos, y por ello, depende de un filtrado glomerular alto para extraerlos eficazmente del cuerpo. Una segunda ventaja de un filtrado glomerular alto es que permite que el riñón filtre y procese todos los líquidos corporales muchas veces al día. Debido a que el volumen de plasma es de 3 litros,
Mientras que el filtrado glomerular es de 180 litros/día, todo el plasma puede filtrarse y procesarse unas 60 veces al día. Este filtrado glomerular alto permite a los riñones controlar de modo preciso y rápido el volumen y composición de los líquidos corporales. Asterisco 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 filtrado glomerular, el primer paso para la formación de orina. Composición del filtrado glomerular. La formación de orina comienza con la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Como la mayoría de los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el líquido filtrado, llamado filtrado glomerular, carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales y moléculas orgánicas, son similares a las concentraciones en el plasma. Las excepciones a esta generalización son algunas sustancias con un peso molecular bajo, como el calcio y los ácidos grasos, que no se filtran libremente porque están unidas parcialmente a las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, casi la mitad del calcio plasmático y la mayor parte de los ácidos grasos plasmáticos están unidos a proteínas y estas porciones unidas no se filtran a través de los capilares glomerulares. El filtrado glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. Como en otros capilares, el filtrado glomerular está determinado por 1. El equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúa a través de la membrana capilar, y 2. El coeficiente de filtración capilar, el producto de la permeabilidad por el área superficial de filtro de los capilares. Los capilares glomerulares tienen una filtración mucho mayor que la mayoría de los otros capilares por una presión hidrostática glomerular alta y un gran coeficiente de filtración. En el adulto medio, el filtrado glomerular es de unos 125 ml por minuto o 180 litros/día. La fracción del flujo plasmático renal que se filtra, la fracción de filtración, es de media de 0,2. Esto significa que alrededor del 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares. La fracción de filtración se calcula como sigue: fracción de filtración igual a filtrado glomerular dividido por el flujo plasmático renal. Membrana capilar glomerular. La membrana capilar glomerular es similar a la de otros capilares, excepto en que tiene 3 capas principales, en lugar de las 2 habituales. 1. El endotelio del capilar. 2. Una membrana basal, y 3. Una capa de células epiteliales, podocitos, rodeando a la superficie externa de la membrana basal capilar, figura 26.11. Juntas, estas capas forman la barrera de filtración que, a pesar de sus 3 capas, filtra varios cientos de veces más agua y solutos que la membrana capilar habitual. Incluso con esta elevada intensidad de filtración, la membrana capilar glomerular evita normalmente la filtración de proteínas plasmáticas. La elevada filtración a través de la membrana capilar glomerular se debe en parte a sus especiales características. El endotelio capilar está perforado por cientos de pequeños agujeros, llamados fenestraciones, similares a los capilares fenestrados que se encuentran en el hígado. Aunque la fenestración es relativamente grande, las células endoteliales están dotadas de muchas cargas negativas fijas que dificultan el paso de las proteínas plasmáticas. Rodeando al endotelio está la membrana basal, que consta de una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos que tienen grandes espacios a través de los cuales pueden filtrarse grandes cantidades de agua y de solutos. La membrana basal evita con eficacia la filtración de proteínas plasmáticas, en parte debido a las cargas eléctricas negativas fuertes de los proteoglucanos. La parte final de la membrana glomerular es una capa de células epiteliales que recubre la superficie externa del glomérulo. Estas células no son continuas, sino que tienen unas prolongaciones largas similares a pies, podocitos que rodean la superficie externa de los capilares, figura 26.11. Los podocitos están separados por espacios llamados poros en hendidura a través de los cuales se mueve el filtrado glomerular. Las células epiteliales, que tienen también cargas negativas, restringen de forma adicional la filtración de las proteínas plasmáticas.
De este modo, todas las capas de la pared capilar glomerular proporcionan una barrera a la filtración de las proteínas plasmáticas. La capacidad de filtrarse de los solutos se relaciona inversamente con su tamaño. La membrana capilar glomerular es más gruesa que la de la mayoría de los otros capilares, pero es también mucho más porosa y por tanto filtra líquido con mayor intensidad. A pesar de la elevada filtración, la barrera de filtración glomerular filtra de modo selectivo las moléculas que se filtrarán basándose en su tamaño y en su carga eléctrica. La tabla 26.1 enumera el efecto del tamaño molecular sobre la capacidad de filtrarse de diferentes moléculas. Una capacidad de filtración de 1 significa que la sustancia se filtra tan libremente como el agua. Una capacidad de filtración de 0,75 significa que la sustancia se filtra con una rapidez de solo un 75% la del agua. Obsérvese que los electrolitos, como el sodio y los compuestos orgánicos pequeños como la glucosa, se filtran libremente. A medida que la masa molecular de la molécula se acerca a la de la albúmina, su capacidad para filtrarse se reduce rápidamente, acercándose a cero. Las moléculas grandes con carga negativa se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y cargas positivas. El diámetro molecular de la proteína plasmática albúmina es solo de unos 6 nanómetros, mientras que los poros de la membrana glomerular tienen unos 8 nanómetros, 80 angstroms. Sin embargo, la albúmina no se filtra por su carga negativa y la repulsión electrostática ejercida por las cargas negativas de los proteoglucanos de la pared capilar glomerular. La figura 26.12 muestra cómo la carga eléctrica afecta a la filtración en el glomérulo de destranos con diferentes pesos moleculares. Los destranos son polisacáridos que pueden fabricarse como moléculas neutras o con cargas positivas o negativas. Obsérvese que para cualquier radio molecular, las moléculas con cargas positivas se filtran con mucha mayor facilidad que las moléculas con cargas negativas. Los destranos neutros también se filtran con mayor facilidad que los destranos con cargas negativas del mismo peso molecular. La razón de estas diferencias en la capacidad de filtración es que las cargas negativas de la membrana basal y de los podocitos proporcionan un medio importante para restringir a las moléculas grandes con cargas negativas, incluidas las proteínas plasmáticas. En ciertas nefropatías, las cargas negativas que hay sobre la membrana basal se pierden incluso antes de que haya cambios notables en el aspecto histológico del riñón, un trastorno que se denomina nefropatía por cambios mínimos. Como resultado de esta pérdida de cargas negativas en la membrana basal, algunas de las proteínas de peso molecular bajo, en especial la albúmina, se filtran y aparecen en la orina, un trastorno conocido como proteinuria o albuminuria. Determinantes del filtrado glomerular. El filtrado glomerular está determinado por 1. La suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica a través de la membrana glomerular, que da lugar a la presión de filtración neta, y 2. El coeficiente de filtración capilar glomerular. En una fórmula matemática, el filtrado glomerular es igual al producto del coeficiente de filtración y de la presión de filtración neta. Filtrado glomerular igual a coeficiente de filtración multiplicado por presión de filtración neta. La presión de filtración neta representa la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica que favorecen o se oponen a la filtración a través de los capilares glomerulares, figura 26.13. Estas fuerzas son 1. La presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares, presión hidrostática glomerular, que favorece la filtración. 2. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman fuera de los capilares, que se opone a la filtración. 3. La presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular, que se opone a la filtración. Y 4. La presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman, que favorece la filtración. En condiciones normales, la concentración de proteínas en el filtrado glomerular es tan baja que la presión coloidosmótica en el líquido de la cápsula de Bowman se considera cero. El filtrado glomerular puede expresarse, por tanto, como filtrado glomerular igual a coeficiente de filtración multiplicado por paréntesis, presión hidrostática glomerular, menos presión hidrostática de la cápsula de Bowman menos la presión coloidosmótica del glomérulo más la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. Aunque los valores normales para los determinantes del filtrado glomerular no se han medido directamente en los seres humanos, se ha calculado en animales, como los perros y las ratas. Basándonos en los resultados obtenidos en animales,
Se cree que las fuerzas normales aproximadas que favorecen y se oponen al filtrado glomerular en los seres humanos son como sigue. Figura 26.13. Fuerzas que favorecen la filtración en milímetros de mercurio. Presión hidrostática glomerular 60. Presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman 0. Fuerzas que se oponen a la filtración en milímetros de mercurio. Presión hidrostática en la cápsula de Bowman 18. Presión coloidosmótica capilar glomerular 32. Presión de filtración neta igual a 60 menos 18 menos 32 igual a 10 milímetros de mercurio. Algunos de estos valores pueden cambiar mucho bajo diferentes condiciones fisiológicas, mientras que otras se alteran sobre todo en la enfermedad, como se expondrá más adelante. El aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular incrementa el filtrado glomerular. El coeficiente de filtración es una medida del producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares. El coeficiente de filtración no puede medirse directamente, pero se calcula experimentalmente dividiendo el filtrado glomerular por la presión de filtración neta, coeficiente de filtración igual a filtrado glomerular dividido por la presión de filtración neta. Como el filtrado glomerular total en los dos riñones es de unos 125 ml por minuto y la presión de filtración neta 10 milímetros de mercurio, el coeficiente de filtración normal se calcula en unos 12,5 ml por minuto por milímetros de mercurio de presión de filtración. Cuando el coeficiente de filtración se expresa por 100 gramos de peso renal, tiene un promedio de alrededor de 4,2 ml por minuto por milímetros de mercurio por 100 gramos, un valor unas 400 veces mayor que el coeficiente de filtración de la mayoría de los otros sistemas capilares del cuerpo, el coeficiente de filtración medio de la mayoría de los otros tejidos del cuerpo es solo de unos 0,01 ml por minuto por milímetros de mercurio por 100 gramos. Este coeficiente de filtración alto de los capilares glomerulares contribuye mucho a su filtración rápida de líquido. Aunque el aumento del coeficiente de filtración eleva el filtrado glomerular y la reducción del coeficiente de filtración lo reduce, los cambios en coeficiente de filtración probablemente no constituyen un mecanismo importante de regulación normal día a día del filtrado glomerular. Pero algunas enfermedades reducen el coeficiente de filtración al reducir el número de capilares glomerulares funcionantes, reduciendo así el área superficial para la filtración, o aumentando el espesor de la membrana capilar glomerular y reduciendo su conductividad hidráulica. Por ejemplo, la hipertensión incontrolada y la diabetes mellitus reducen gradualmente el coeficiente de filtración al aumentar el espesor de la membrana basal capilar glomerular, y finalmente, dañando los capilares de forma tan grave que se pierde la función capilar. Asterisco 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 asterisco. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce el filtrado glomerular. Las medidas directas, usando micropipetas, de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y en diferentes puntos del túbulo proximal en animales experimentales, indican que una estimación razonable de la presión en la cápsula de Bowman en los seres humanos es de unos 18 milímetros de mercurio en condiciones normales. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce el filtrado glomerular, mientras que reducir la presión aumenta el filtrado glomerular. Pero los cambios en la presión de la cápsula de Bowman no son normalmente un mecanismo importante de regulación del filtrado glomerular. En ciertos estados patológicos asociados a la obstrucción de la vía urinaria, la presión en la cápsula de Bowman puede aumentar mucho y provocar una reducción grave del filtrado glomerular. Por ejemplo, la precipitación del calcio o del ácido úrico puede dar lugar a cálculos que se alojen en la vía urinaria, a menudo en el uréter, lo que obstruye el flujo en la vía urinaria, y aumenta la presión en la cápsula de Bowman. Esto reduce el filtrado glomerular y finalmente puede provocar hidronefrosis, distensión y dilatación de la pelvis y los cálices renales, y lesionar o incluso destruir el riñón, a no ser que se alivie la obstrucción. El aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular reduce el filtrado glomerular. A medida que la sangre pasa desde la arteriola aferente a través de los capilares glomerulares hasta las arteriolas eferentes, la concentración plasmática de las proteínas aumenta alrededor de un 20%, figura 26, 14.
La razón de esto es que alrededor de una quinta parte del líquido en los capilares se filtra a la cápsula de Bowman, lo que concentra las proteínas plasmáticas glomerulares que no se filtran. Suponiendo que la presión coloidosmótica normal del plasma que entra en los capilares glomerulares es de 28 milímetros de mercurio, este valor habitualmente aumenta a unos 36 milímetros de mercurio en el momento en que la sangre alcanza el extremo eferente de los capilares. Así que la presión coloidosmótica media de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular está a medio camino entre los 28 y los 36 milímetros de mercurio, o unos 32 milímetros de mercurio. De este modo, dos factores que influyen en la presión coloidosmótica capilar glomerular son: 1. La presión coloidosmótica del plasma arterial y 2. La fracción del plasma filtrada por los capilares glomerulares, fracción de filtración. El aumento de la presión coloidosmótica del plasma arterial eleva la presión coloidosmótica capilar glomerular, lo que a su vez reduce el filtrado glomerular. Aumentar la fracción de filtración también concentra las proteínas plasmáticas y eleva la presión coloidosmótica glomerular, figura 26, 14. Como la fracción de filtración se define como filtrado glomerular dividido por el flujo plasmático renal, la fracción de filtración puede aumentarse elevando el filtrado glomerular o reduciendo el flujo plasmático renal. Por ejemplo, una reducción del flujo plasmático renal sin cambio inicial en el filtrado glomerular tendería a aumentar la fracción de filtración, lo que aumentaría la presión coloidosmótica capilar glomerular y tendería a reducir el filtrado glomerular. Por esta razón, los cambios en el flujo sanguíneo renal pueden influir en el filtrado glomerular, independientemente de los cambios en la presión hidrostática glomerular. Al aumentar el flujo sanguíneo renal, una fracción menor del plasma se filtra inicialmente fuera de los capilares glomerulares, lo que provoca un incremento lento de la presión coloidosmótica glomerular y un menor efecto inhibidor sobre el filtrado glomerular. En consecuencia, incluso con una presión hidrostática glomerular constante, una mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia el glomérulo tiende a aumentar el filtrado glomerular, y una menor intensidad del flujo sanguíneo hacia el glomérulo tiende a reducirlo. El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa el filtrado glomerular. Se ha calculado que la presión hidrostática capilar glomerular es de unos 60 milímetros de mercurio en condiciones normales. Los cambios en la presión hidrostática glomerular son la principal forma de regular fisiológicamente el filtrado glomerular. Los aumentos en la presión hidrostática glomerular incrementan el filtrado glomerular, mientras que las reducciones en la presión hidrostática glomerular lo reducen. La presión hidrostática glomerular está determinada por tres variables, todas ellas bajo control fisiológico. 1. Presión arterial. 2. Resistencia arteriolar aferente. Y 3. Resistencia arteriolar eferente. El aumento de la presión arterial tiende a elevar la presión hidrostática glomerular y, por tanto, a aumentar el filtrado glomerular. Sin embargo, como se comentará después, este efecto está amortiguado por mecanismos autorreguladores que mantienen una presión glomerular relativamente constante mientras fluctúa la presión arterial. El aumento de la resistencia en las arteriolas aferentes reduce la presión hidrostática glomerular y disminuye el filtrado glomerular. Por el contrario, la dilatación de las arteriolas aferentes aumenta la presión hidrostática glomerular y el filtrado glomerular, figura 26, 15. La constricción de las arteriolas eferentes aumenta la resistencia al flujo de salida de los capilares glomerulares. Esto aumenta la presión hidrostática glomerular, y mientras que el aumento de la resistencia eferente no reduzca demasiado el flujo sanguíneo renal, el filtrado glomerular aumenta ligeramente, figura 26, 15. Sin embargo, como la constricción arteriolar aferente también reduce el flujo sanguíneo renal, la fracción de filtración y la presión coloidosmótica glomerular aumentan a medida que la resistencia arteriolar eferente aumenta. Así que si la constricción de las arteriolas eferentes es intensa, incremento mayor de 3 veces de la resistencia arteriolar eferente, el aumento de la presión coloidosmótica supera el incremento de la presión hidrostática capilar glomerular debido a la constricción arteriolar eferente. Cuando esto ocurre, la fuerza neta de la filtración se reduce en realidad, lo que disminuye el filtrado glomerular. De este modo, la constricción arteriolar eferente tiene un efecto bifásico sobre el filtrado glomerular.
Con niveles moderados de constricción, hay un ligero incremento del filtrado glomerular, pero con una constricción intensa, hay una reducción del mismo. La principal causa de la reducción final del filtrado glomerular es la que sigue. A medida que la constricción eferente aumenta y la concentración de las proteínas plasmáticas aumenta, se produce un incremento no lineal rápido en la presión coloidosmótica debido al efecto Doudna. Cuanto mayor es la concentración de proteínas, más rápidamente aumenta la presión coloidosmótica debido a la interacción de los iones unidos a las proteínas plasmáticas, que también ejercen un efecto osmótico, como se comentó en el capítulo 16. Para resumir, la constricción de las arteriolas aferentes reduce el filtrado glomerular. Pero el efecto de la constricción arteriolar eferente depende de la gravedad de la constricción. La constricción eferente ligera aumenta el filtrado glomerular, pero la intensa, un incremento 3 veces mayor de la resistencia, tiende a reducirlo. La tabla 26.2 resume los factores que pueden reducir el filtrado glomerular. Flujo sanguíneo renal. En un varón medio de 70 kilogramos, el flujo sanguíneo combinado a través de los dos riñones es de unos 1100 ml por minuto o un 22% del gasto cardíaco. Considerando el hecho de que los dos riñones constituyen solo alrededor del 0,4% del peso total del cuerpo, podemos percibir fácilmente que reciben un flujo extremadamente grande de sangre comparados con otros órganos. Como en otros tejidos, el flujo sanguíneo aporta a los riñones nutrientes y se lleva los productos de desecho. Pero el elevado flujo renal supera mucho sus necesidades. El objetivo de este flujo adicional es aportar suficiente plasma para la elevada filtración glomerular necesaria para una regulación precisa de los volúmenes del líquido corporal y las concentraciones de solutos. Como podría esperarse, los mecanismos que regulan el flujo sanguíneo renal están muy ligados al control del filtrado glomerular y a las funciones excretoras de los riñones. Flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno. Con respecto al gramo de peso, los riñones consumen normalmente el doble de oxígeno que el encéfalo, pero tienen casi 7 veces más flujo sanguíneo. Así que el oxígeno transportado a los riñones supera con mucho sus necesidades metabólicas, y la extracción arteriovenosa de oxígeno es relativamente baja comparada con la de la mayor parte de los restantes tejidos. Una gran fracción del oxígeno consumido por los riñones se relaciona con la elevada reabsorción del sodio en los túbulos renales. Si el flujo renal y el filtrado glomerular se reducen y se filtra menos sodio, se reabsorbe menos sodio y se consume menos oxígeno. Así que el consumo renal de oxígeno varía en proporción con la reabsorción tubular renal de sodio, que a su vez está muy relacionada con el filtrado glomerular y la velocidad de filtración del sodio, figura 26.16. Si la filtración glomerular cesa por completo, también lo hace la reabsorción renal de sodio, y el consumo de oxígeno se reduce a una cuarta parte de lo normal. Este consumo residual de oxígeno refleja las necesidades metabólicas de las células renales. Determinantes del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal está determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales, la diferencia entre las presiones hidrostáticas en la arteria renal y en la vena renal, dividido por la resistencia vascular total renal, presión en arteria renal menos presión en vena renal, dividido por la resistencia vascular renal total. La presión en la arteria renal es aproximadamente igual a la presión arterial sistémica, y la presión en la vena renal es de media de 3 a 4 milímetros de mercurio en la mayoría de las condiciones. Como en otros lechos vasculares, la resistencia vascular total a través de los riñones está determinada por la suma de las resistencias en segmentos vasculares individuales, incluidas las arterias, las arteriolas, los capilares y las venas, tabla 26.3. La mayor parte de la resistencia vascular renal reside en 3 segmentos principales: las arterias interlobulares, las arterias aferentes y las arteriolas eferentes. La resistencia de estos vasos está controlada por el sistema nervioso simpático, varias hormonas y mecanismos de control locales internos, como se comentará más adelante. Un aumento de la resistencia en cualquiera de los segmentos vasculares de los riñones tiende a reducir el flujo sanguíneo renal, mientras que una reducción en la resistencia vascular aumenta el flujo sanguíneo renal si las presiones en la vena y arteria renales permanecen constantes. Aunque los cambios en la presión arterial ejercen cierta influencia sobre el flujo sanguíneo renal, los riñones tienen mecanismos efectores
para mantener el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular relativamente constantes entre los 80 y 170 milímetros de mercurio de presión arterial, un proceso llamado autorregulación. Esta capacidad de autorregulación se produce a través de mecanismos que son completamente intrínsecos, como se comentará después en este capítulo. El flujo sanguíneo en los vasos rectos de la médula renal es muy bajo comparado con el flujo en la corteza renal. La parte externa del riñón, la corteza renal, recibe la mayor parte del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo en la médula renal supone solo el 1 a 2% del flujo sanguíneo renal total. El flujo en la médula renal procede de una porción especializada del sistema capilar peritubular llamada vasos rectos. Estos vasos descienden hasta la médula paralelos a las asas de Henle y después vuelven de nuevo junto a las asas de Henle hasta la corteza antes de vaciarse en el sistema venoso. Como se comenta en el capítulo 28, los vasos rectos son importantes para que los riñones puedan formar una orina concentrada. Asterisco 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 control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Los determinantes del filtrado glomerular que son más variables y están sujetos al control fisiológico son la presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica capilar glomerular. Estas variables, a su vez, están influenciadas por el sistema nervioso simpático, las hormonas y los autacoides, sustancias vasoactivas que liberan los riñones y actúan a nivel local, y otros controles de retroalimentación, que son intrínsecos a los riñones. La activación del sistema nervioso simpático reduce el filtrado glomerular. Casi todos los vasos sanguíneos de los riñones, incluidas las arteriolas aferentes y eferentes, están muy inervados por fibras nerviosas simpáticas. La fuerte activación de los nervios simpáticos renales puede contraer las arteriolas renales y reducir el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. La estimulación moderada o leve ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Por ejemplo, la activación refleja del sistema nervioso simpático debido a descensos moderados de la presión en los vasoreceptores del seno carotídeo o en los receptores cardiopulmonares ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal o el filtrado glomerular. Los nervios simpáticos renales parecen más importantes para reducir el filtrado glomerular durante los trastornos agudos y graves que duran de varios minutos a unas pocas horas, como los provocados por las reacciones de defensa, la isquemia encefálica o la hemorragia grave. En la persona sana, en reposo, el tono simpático ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal. Control hormonal y por autacoides de la circulación renal. Varias hormonas y autacoides pueden influir en el filtrado glomerular y en el flujo sanguíneo renal, como se resumen en la tabla 26.4. La noradrenalina, la adrenalina y la endotelina contraen los vasos sanguíneos renales y reducen el filtrado glomerular. Las hormonas que constriñen las arteriolas aferentes y eferentes, lo que reduce el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal, son la noradrenalina y la adrenalina liberadas por la médula suprarrenal. Las concentraciones sanguíneas de estas hormonas van generalmente paralelas a la actividad del sistema nervioso simpático, de modo que la noradrenalina y la adrenalina ejercen escasa influencia sobre la hemodinámica renal excepto en condiciones extremas, como una hemorragia grave. Otro vasoconstrictor, la endotelina, es un péptido que pueden liberar las células endoteliales vasculares lesionadas de los riñones, así como de otros tejidos. La función fisiológica de estos autacoides no se conoce del todo. Pero la endotelina puede contribuir a la hemostasia, minimizando la pérdida de sangre, cuando se secciona un vaso sanguíneo, lo que lesiona el endotelio y libera este poderoso vasoconstrictor. Las concentraciones plasmáticas de endotelina también aumentan en ciertas enfermedades asociadas a lesiones vasculares, como la toxemia del embarazo, la insuficiencia renal aguda y la uremia crónica, y pueden contribuir a la vasoconstricción renal y reducir el filtrado glomerular en algunas de estas alteraciones fisiopatológicas. La angiotensina 2 contrae preferentemente las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos. Un vasoconstrictor renal poderoso, la angiotensina 2, puede considerarse una hormona circulante y un autacoide local porque se forma en los riñones y en la circulación sistémica. Los receptores para angiotensina 2 están presentes prácticamente en todos los vasos sanguíneos. No obstante,
Los vasos sanguíneos preglomerulares, en especial las arteriolas aferentes, parecen estar relativamente protegidos de la contracción mediada por angiotensina 2 en la mayoría de los estados fisiológicos asociados con la activación del sistema renina-angiotensina, por ejemplo, durante una dieta baja en sodio o una presión de perfusión renal reducida debido a estenosis de la arteria renal. Esta protección se debe a la liberación de vasodilatadores, especialmente óxido nítrico y prostaglandinas, que contrarrestan los efectos vasoconstrictores de angiotensina 2 en esos vasos sanguíneos. Sin embargo, las arteriolas eferentes son altamente sensibles a la angiotensina 2. Debido a que la angiotensina 2 contrae sobre todo las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos, las concentraciones de angiotensina 2 aumentadas elevan la presión hidrostática glomerular, mientras reducen el flujo sanguíneo renal. Debe tenerse en cuenta que la mayor formación de angiotensina 2 suele tener lugar en circunstancias que se acompañan de una reducción de la presión arterial o una pérdida de volumen, que tienden a reducir el filtrado glomerular. En estas circunstancias, la mayor concentración de angiotensina 2, al constreñir las arteriolas eferentes, ayuda a evitar reducciones de la presión hidrostática glomerular y del filtrado glomerular. Al mismo tiempo, la reducción del flujo sanguíneo renal causada por la constricción arteriolar eferente contribuye a reducir el flujo a través de los capilares peritubulares, lo que a su vez aumenta la reabsorción de sodio y de agua, como se expone en el capítulo 27. De este modo, el aumento de la concentración de angiotensina 2 que aparece en las dietas pobres en sodio o en las pérdidas del volumen ayuda a mantener el filtrado glomerular y la excreción normal de productos de desecho metabólicos como la urea y la creatinina, que dependen de la filtración glomerular para su secreción. Al mismo tiempo, la constricción inducida por la angiotensina 2 de las arteriolas eferentes incrementa la reabsorción tubular de sodio y agua, lo que ayuda a restaurar el volumen sanguíneo y la presión arterial. Este efecto de la angiotensina 2 para ayudar a autorregular el filtrado glomerular se expone con más detalle en este capítulo. El óxido nítrico derivado del endotelio reduce la resistencia vascular renal y aumenta el filtrado glomerular. Un autacoide que reduce la resistencia vascular renal y es liberado por el endotelio vascular de todo el cuerpo es el óxido nítrico derivado del endotelio. La producción basal de óxido nítrico parece importante para mantener la vasodilatación de los riñones. Esto permite a los riñones excretar cantidades normales de sodio y de agua. Así que la administración de fármacos que inhiban esta formación normal de óxido nítrico incrementará la resistencia vascular renal y reducirá el filtrado glomerular y la excreción urinaria de sodio, lo que finalmente elevará la presión arterial. En algunos pacientes hipertensos o en pacientes con aterosclerosis, daños en el endotelio vascular y deterioro en la producción de óxido nítrico podría ser la causa de la vasoconstricción renal y de la elevación de la presión arterial. Las prostaglandinas y la bradicinina tienden a aumentar el filtrado glomerular. Las hormonas y los autacoides que producen vasodilatación y aumentan el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular son las prostaglandinas, E2 e I2, y la bradicinina. Estas sustancias se comentan en el capítulo 17. Aunque estos vasodilatadores no parecen tener mucha importancia en la regulación del flujo sanguíneo renal ni del filtrado glomerular en condiciones normales, pueden amortiguar los efectos vasoconstrictores de los nervios simpáticos o de la angiotensina 2, en especial sus efectos constrictores sobre las arteriolas aferentes. Al oponerse a la vasoconstricción de las arteriolas aferentes, las prostaglandinas pueden ayudar a impedir reducciones excesivas del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal. En condiciones de estrés, como la pérdida del volumen o tras la cirugía, la administración de antiinflamatorios no esteroideos como ácido acetilsalicílico, que inhiben la síntesis de prostaglandinas, puede reducir significativamente el filtrado glomerular. Autorregulación del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal. Los mecanismos de retroalimentación intrínsecos de los riñones mantienen normalmente el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular relativamente constantes, a pesar de cambios acentuados en la presión arterial sistémica. Estos mecanismos todavía funcionan en los riñones perfundidos con sangre que se han extraído del cuerpo, independientes de las influencias sistémicas. Esta constancia relativa del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal se denomina autorregulación, figura 26, 17.
La principal función de la autorregulación del flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos diferentes a los riñones es mantener el reparto de oxígeno y nutrientes en valores normales y la extracción de los productos de desecho del metabolismo, a pesar de los cambios en la presión arterial. En los riñones, el flujo sanguíneo normal es mucho mayor que el necesario para estas funciones. La principal función de la autorregulación en los riñones es mantener un filtrado glomerular relativamente constante que permita un control preciso de la excreción renal de agua y de solutos. El filtrado glomerular permanece normalmente autorregulado, es decir, relativamente constante, a pesar de las fluctuaciones considerables de la presión arterial que suceden durante las actividades usuales de una persona. Por ejemplo, una reducción en la presión arterial hasta tan solo 75 milímetros de mercurio o un incremento de hasta 160 milímetros de mercurio cambia habitualmente el filtrado glomerular menos del 10%. En general, el flujo sanguíneo renal se autorregula en paralelo con el filtrado glomerular, pero el filtrado glomerular se autorregula de forma más eficiente en ciertas condiciones. Importancia de la autorregulación del filtrado glomerular para evitar cambios extremos en la excreción renal. Aunque los mecanismos autorreguladores renales no son perfectos, impiden cambios potencialmente grandes del filtrado glomerular y de la excreción renal de agua y solutos que de otro modo se producirían con los cambios de la presión arterial. Podemos entender la importancia cuantitativa de la autorregulación al considerar las magnitudes relativas de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la excreción renal, y los cambios en la excreción renal que podrían tener lugar sin los mecanismos autorreguladores. El filtrado glomerular es normalmente de 180 litros/día y la reabsorción tubular de 178,5 litros/día, lo que deja 1,5 litros/día de líquido que se excreta en la orina. Si no hubiera ninguna autorregulación, un incremento relativamente pequeño en la presión arterial, de 100 a 125 milímetros de mercurio, provocaría un incremento similar de un 25% en el filtrado glomerular, de unos 180 a 225 litros/día. Si la reabsorción tubular permaneciera constante, en 178,5 litros/día, esto aumentaría el flujo de orina a 46,5 litros/día, la diferencia entre el filtrado glomerular y la reabsorción tubular, un incremento total de la orina de más de 30 veces. Debido a que el volumen total de plasma es solo de unos 3 litros, tal cambio agotaría rápidamente el volumen sanguíneo. En realidad, los cambios en la presión arterial suelen ejercer un efecto mucho menor sobre el volumen de orina por dos razones. 1. La autorregulación renal impide los grandes cambios en el filtrado glomerular que de otra forma se producirían, y 2. Hay mecanismos adaptativos adicionales en los túbulos renales que provocan un incremento de su reabsorción cuando el filtrado glomerular aumenta, un fenómeno llamado equilibrio glomerulotubular, comentado en el capítulo 27. Incluso con estos mecanismos de control especiales, los cambios en la presión arterial todavía ejercen efectos significativos sobre la excreción renal de agua y de sodio. A esto se le denomina diuresis por presión o natriuresis por presión, y es crucial en la regulación de los volúmenes del líquido corporal y de la presión arterial, como se expone en los capítulos 19 y 29. Asterisco 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 retroalimentación túbulo-glomerular y autorregulación del filtrado glomerular. Para realizar la función de autorregulación, los riñones tienen un mecanismo de retroalimentación que acopla los cambios en la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa al control de la resistencia arteriolar renal. Esta retroalimentación ayuda a asegurar una llegada relativamente constante de cloruro de sodio al túbulo distal, y ayuda a evitar las fluctuaciones falsas en la excreción renal que de otro modo tendrían lugar. En muchas circunstancias, esta retroalimentación autorregula el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular en paralelo. Pero debido a que este mecanismo se dirige específicamente a estabilizar la llegada de cloruro de sodio al túbulo distal, hay casos en que el filtrado glomerular se autorregula a expensas de cambiar el flujo sanguíneo renal, como se comenta más adelante.
El mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular tiene dos componentes que actúan juntos en el control del filtrado glomerular. 1. Un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente y 2. Un mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente. Estos mecanismos de retroalimentación dependen de disposiciones anatómicas especiales del complejo justaglomerular, figura 26-18. El complejo justaglomerular consta de las células de la mácula densa en la porción inicial del túbulo distal y las células justaglomerulares en las paredes de las arteriolas aferentes y eferentes. La mácula densa es un grupo especializado de células epiteliales en los túbulos distales que entra en estrecho contacto con las arteriolas aferente y eferente. Las células de la mácula densa contienen aparato de Golgi, que son orgánulos secretores intracelulares dirigidos hacia las arteriolas, lo que indica que estas células pueden estar secretando una sustancia hacia ellas. La reducción del cloruro de sodio en la mácula densa dilata las arteriolas aferentes y aumenta la liberación de renina. Las células de la mácula densa perciben cambios en el volumen que llega al túbulo distal por medio de señales que no se conocen del todo. Los estudios experimentales hacen pensar que la reducción del filtrado glomerular disminuye la velocidad del flujo que llega al asa de Henle, lo que aumenta la reabsorción de iones sodio y cloro en la rama ascendente del asa de Henle, hecho que disminuye la concentración de cloruro de sodio en las células de la mácula densa. Esta reducción de la concentración de cloruro de sodio inicia una señal que parte de la mácula densa, y tiene dos efectos, figura 26-19. 1. Reduce la resistencia al flujo sanguíneo en las arteriolas aferentes, lo que eleva la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar el filtrado glomerular, y 2. Aumenta la liberación de renina en las células justaglomerulares de las arteriolas aferente y eferente, que son los principales reservorios de renina. La renina liberada de estas células actúa después como una enzima aumentando la formación de angiotensina 1, que se convierte en angiotensina 2. Finalmente, la angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes, con lo que aumenta la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar el filtrado glomerular. Estos dos componentes del mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, que operan juntos por medio de la estructura anatómica especial del aparato justaglomerular, proporcionan señales de retroalimentación a las arteriolas aferente y eferente para una autorregulación eficiente del filtrado glomerular durante los cambios de la presión arterial. Cuando ambos mecanismos funcionan juntos, el filtrado glomerular cambia solo unos puntos porcentuales, incluso con grandes fluctuaciones de la presión arterial entre los límites de 75 y 160 milímetros de mercurio. El bloqueo de la formación de la angiotensina 2 reduce aún más el filtrado glomerular durante la hipoperfusión renal. Como se comentó antes, una acción constrictora preferente de la angiotensina 2 sobre las arteriolas eferentes ayuda a impedir reducciones graves de la presión hidrostática glomerular y del filtrado glomerular cuando la presión de perfusión renal se reduce por debajo de lo normal. La administración de fármacos que bloqueen la formación de angiotensina 2, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, o que bloquean la acción de la angiotensina 2, antagonistas del receptor de la angiotensina 2, provoca reducciones del filtrado glomerular mayores de lo habitual, cuando la presión arterial renal se reduce por debajo de lo normal. Así que una complicación importante del uso de estos fármacos para tratar a pacientes con una hipertensión debida a una estenosis de la arteria renal, bloqueo parcial de la arteria renal, es un descenso intenso del filtrado glomerular que puede, en algunos casos, provocar una insuficiencia renal aguda. Pero los fármacos bloqueantes de la angiotensina 2 pueden ser sustancias terapéuticas útiles en muchos pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y otros trastornos, mientras se vigile que no aparezcan descensos acentuados del filtrado glomerular. Autorregulación miógena del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular. Otro mecanismo que contribuye al mantenimiento del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular relativamente constantes es la capacidad de cada vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial, un fenómeno denominado mecanismo miógeno. Los estudios realizados en vasos individuales, sobre todo en arteriolas pequeñas de todo el cuerpo, han demostrado que responden a un aumento de la tensión en la pared o un estiramiento de la misma con una contracción del músculo liso vascular. El estiramiento de la pared vascular permite un mayor movimiento de los iones calcio desde el líquido extracelular hacia las células, lo que provoca su contracción por medio de los mecanismos expuestos en el capítulo 8.
Esta contracción impide una distensión excesiva de la pared y al mismo tiempo, mediante un aumento de la resistencia vascular, ayuda a impedir un aumento excesivo del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular cuando la presión arterial aumenta. Aunque el mecanismo miógeno opera probablemente en la mayoría de las arteriolas de todo el cuerpo, su importancia en la autorregulación del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular ha sido cuestionada por algunos fisiólogos porque este mecanismo sensible a la presión no tiene medio de detectar directamente por sí mismo cambios en el flujo sanguíneo renal ni en el filtrado glomerular. Por otra parte, este mecanismo puede ser más importante para proteger el riñón de lesiones inducidas por hipertensión. Como respuesta a aumentos repentinos en la presión sanguínea, la respuesta de contracción miógena en las arteriolas aferentes tiene lugar en unos segundos y, por tanto, atenúa la transmisión del aumento de la presión arterial a los capilares glomerulares. Otros factores que aumentan el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular: ingestión elevada de proteínas y aumento de la glucemia. Aunque el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular son relativamente estables en la mayoría de las condiciones, hay circunstancias en las que estas variables cambian significativamente. Por ejemplo, se sabe que una ingestión elevada de proteínas aumenta el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Con una dieta rica en proteínas, como la que contiene grandes cantidades de carne, los incrementos en el filtrado glomerular y en el flujo sanguíneo renal se deben en parte al crecimiento de los riñones. Sin embargo, el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal aumentan un 20 a 30% en las 1 a 2 horas siguientes a la ingestión de una comida rica en proteínas. Una posible explicación del aumento del filtrado glomerular es la siguiente. Una comida rica en proteínas aumenta la liberación de aminoácidos a la sangre, que se reabsorben en el túbulo proximal. Como los aminoácidos y el sodio se reabsorben juntos en los túbulos proximales, la mayor reabsorción de aminoácidos también estimula la reabsorción de sodio en los túbulos proximales. Esto reduce la llegada de sodio a la mácula densa, figura 26-19, lo que desencadena un descenso mediado por retroalimentación túbulo-glomerular de la resistencia de las arteriolas aferentes, como se dijo antes. Este descenso de la resistencia arteriolar aferente eleva después el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Este mayor filtrado glomerular permite mantener la excreción de sodio en cifras casi normales, mientras se incrementa la excreción de productos de desecho del metabolismo proteico, como la urea. Un mecanismo similar puede explicar también los incrementos acentuados en el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular, que se producen con aumentos grandes de la glucemia en la diabetes mellitus incontrolada. Debido a que la glucosa, como algunos aminoácidos, también se reabsorbe junto al sodio en el túbulo proximal, una mayor llegada de glucosa a los túbulos les hace reabsorber un exceso de sodio junto a la glucosa. Esto a su vez reduce la llegada de cloruro de sodio a la mácula densa, lo que activa la dilatación mediada por la retroalimentación túbulo-glomerular de las arteriolas aferentes y los posteriores aumentos del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular. Estos ejemplos demuestran que el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular no son las variables primarias controladas por el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. El principal objetivo de esta retroalimentación es asegurar una llegada constante de cloruro de sodio al túbulo distal, donde tiene lugar el procesamiento final de la orina. Así que los trastornos que tienden a aumentar la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo antes de la mácula densa tienden a desencadenar aumentos del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular, lo que ayuda a normalizar la llegada distal de cloruro de sodio de forma que puede mantenerse una excreción normal de sodio y de agua, figura 26-19. Una secuencia opuesta de acontecimientos ocurre cuando la reabsorción tubular proximal se reduce. Por ejemplo, cuando los túbulos proximales se dañan, lo que puede ocurrir por una intoxicación por metales pesados, como el mercurio, o dosis elevadas de fármacos, como las tetraciclinas, su capacidad para reabsorber cloruro de sodio se reduce. En consecuencia, llegan grandes cantidades de cloruro de sodio al túbulo distal que, sin las compensaciones adecuadas, provocarán una pérdida rápida y excesiva del volumen. Una de las respuestas compensadoras importantes parece ser la vasoconstricción renal mediada por la retroalimentación túbulo-glomerular que aparece en respuesta a la mayor llegada de cloruro de sodio a la mácula densa en estas circunstancias. Estos ejemplos demuestran de nuevo la importancia de este mecanismo de retroalimentación para asegurar que el túbulo distal recibe la cantidad adecuada de cloruro de sodio,
otros solutos del líquido tubular y volumen del líquido tubular para que se excreten en la orina cantidades adecuadas de estas sustancias.